Gustav Klimt nació el 14 de julio de 1862 en una pequeña ciudad, Baumgarten, cerca de Viena. Era el segundo de 7 hijos, 3 hombres y 4 mujeres. Ya desde la infancia, los 3 hijos hombres mostraron inclinaciones artísticas que podían haber heredado tanto de su padre, Ernst Klimt, 1833-1892, que era grabador de oro, como de su madre, Anna Klimt, finster de soltera, cuyo hobby frustrado era dedicarse a la música. Klimt vivió en una relativa pobreza la mayor parte de su infancia, en tanto que, como familia de inmigrantes, el trabajo escaseaba tanto como las oportunidades de promoción social. Fue, por tanto, solo gracias a su talento que, en 1876, con 14 años de edad, recibió una beca para estudiar en la Kunstgewerbeschule, la Escuela de Artes y Oficios de Viena, donde se formaría hasta 1883 como pintor y decorador de interiores. Sus maestros fueron Michael Rieser, Ludwig Minigerode y Karl Hrachowina. Julius Victor Berger fue uno de los principales profesores de Klimt en la Escuela de Artes Aplicadas. Berger era un defensor del historicismo y el academicismo, y sus enseñanzas influyeron en el estilo inicial del joven. Klimt admiraba y reverenciaba al entonces pintor de moda, Hans Makart, y se sometió gustoso a los dictados de una educación artística clasicista. Es por ello que su obra temprana puede considerarse académica. En 1877, su hermano menor Ernst, que con el tiempo se convertiría en grabador, como su padre, también fue admitido en la escuela. Los 2 hermanos, con la compañía de su amigo común Franz Mach, comenzaron a trabajar juntos. Hacia 1880 ya gestionaban modestos encargos como un colectivo que se hacía llamar la Compañía de Artistas, colaborando como asistentes de su profesor en la decoración del Kunsthistorisches Museum de Viena. Klimt comenzó su carrera individual como pintor de interiores en grandes edificios públicos de la Ringstrasse, desarrollando ya algunos temas alegóricos que posteriormente se convirtieron en un rasgo distintivo de su obra. Alrededor de 1890 conoció a Emilie Floge y en 1891 su hermana mayor, Helene, se casó con el hermano de Gustav Klimt, Ernst. A lo largo de su vida mantuvieron una relación muy poco convencional. Y aunque nunca se casaron, solo una cosa es cierta: se presentaban como una pareja para el público. Sentían un profundo aprecio uno por el otro, pasaban mucho tiempo juntos, se inspiraron mutuamente, y su relación duró hasta la muerte de Klimt en 1918. Además de ser la compañera de vida y socia comercial del pintor, fue una figura importante del fin de siglo y de la bohemia vienesa. Tanto Klimt como Floge compartían la misma clientela, las mujeres ricas de clase alta de la sociedad vienesa. Mientras Klimt pintaba sus retratos, Floge les hacía vestidos. En 1895, Pauline, una de las hermanas de Emilie Floge, abrió un taller de costura, y en 1904, las 2 hermanas, junto con la tercera, la entonces ya viuda Helene, abrieron la empresa de confecciones Schwestern Floge, las hermanas Floge, en un edificio llamado Casa Piccola, que se convertiría en uno de los salones de costura más conocidos de Viena, con 2 líneas de trabajo, convencional y moderna, de cuya imagen de marco se encargó Klimt, al que probablemente se debe el logotipo de la casa, además de la creación de un gran número de vestidos. El logotipo de la casa aparecía en el papel de cartas, en las facturas, y transformado en etiqueta tejida era cosida a los diseños. El salón funcionó por más de 30 años, hasta 1938, año de la ocupación alemana. El estudio de alta costura fue diseñado por el grupo de artistas de los talleres vieneses, Wiener Werkstätten, y la decoración estuvo a cargo de Josef Hoffmann y Koloman Moser, y estaba decorado con el mobiliario típico blanco y negro de los talleres vieneses. En 1888, Klimt recibió la Orden de Oro al Mérito de manos del emperador Francisco José Pilinero de Austria por su trabajo en los murales del Burgtheater de Viena. Fue nombrado miembro honorario de las universidades de Múnich y Viena, y para cuando en 1892 su padre y su hermano Ernst murieron, se disolvió la compañía de artistas que había formado con Ernst y Franz Mach y comenzó su carrera individual. Klimt fue comisionado en 1894 para pintar 3 paneles para el aula magna de la Universidad de Viena: Filosofía, Medicina y Jurisprudencia. Estas obras fueron duramente criticadas por su contenido erótico y simbólico, siendo calificadas de pornográficas y en exceso pervertidas. Ninguna de las pinturas se mostraría en exhibición en la universidad. La controversia llevó a Klimt a rechazar futuros encargos públicos. Si bien el artista completó la obra tiempo después, entre los años 1900 a 1907, en mayo de 1945, estas 3 pinturas fueron destruidas por fuerzas SS en retirada.
En 1897, Klimt cofundó la Secesión Vienesa junto con otros artistas como Koloman Moser y Joseph Hoffmann. Los artistas de la Secesión se opusieron al conservadurismo imperante de la llamada Casa de los Artistas de Viena, con su orientación tradicional hacia el historicismo. Los movimientos de secesión de Berlín y Múnich precedieron a la Secesión de Viena, que celebró su primera exposición en 1898. Gustav Klimt fue su primer presidente. El edificio de la Secesión, diseñado por Joseph Maria Olbrich, se inauguró en ese mismo año y se convirtió en un ícono del Art Nouveau, la etapa dorada. El nombre de Klimt siempre estuvo asociado a pinturas con oro. Todas estas obras fueron creadas durante la llamada Fase Dorada, de 1901 a 1909. Es un grupo asombrosamente pequeño de obras en comparación con otras producidas por Klimt. Sin embargo, estas pinturas doradas se convirtieron en la impronta inconfundible de Klimt y se ganaron un lugar permanente en la historia del arte. El estilo dorado de Klimt a menudo se manifiesta en temas profundos y alegóricos. Muchas de estas imágenes obtienen un significado especial gracias al esplendor del oro y por lo tanto se transportan a otro nivel de realidad. Se desconoce por qué a Klimt le interesaba tanto el oro. Es posible que se haya inspirado en su familia, dado que su padre realizaba grabados en oro. El viaje que realizó a Venecia y Rávena en 1903, en el que admiró los mosaicos medievales de oro que decoraban iglesias y catedrales, seguramente fue una experiencia clave. Esta influencia se refleja en la riqueza ornamental y la luminosidad de sus pinturas de esta época. Una de las primeras obras en las que Klimt utilizó el pan de oro real es la famosa pintura de Judith con la cabeza de Holofernes, de 1901. Otras obras icónicas de este periodo incluyen El beso de 1908 y El retrato de Adele Bloch-Bauer de 1907. Estas pinturas combinan elementos decorativos con un profundo simbolismo y erotismo. Joseph Hoffmann planificó el Palais Stocklet, también conocido como Casa Stocklet, ubicado en Bruselas entre 1905 y 1911, con el estilo de la Secesión de Viena y decorado por él mismo y una gran cantidad de artistas de ese círculo. Gustav Klimt fue el encargado de diseñar las paredes del comedor. Luego de años de trabajo en este proyecto, Klimt produjo 9 dibujos en escala de 1 en 1, que luego fueron convertidos en mosaicos. Esta obra es una de las pocas que Klimt realizó en una escala monumental, y con sus referencias a los modelos egipcios, bizantinos y japoneses, es lo más destacado de su producción en su madurez artística. Además de las obras antes mencionadas, cabe destacar las siguientes. Palas, Atenea de 1898. Considerada una de las primeras obras de su etapa dorada, esta pintura muestra a la diosa griega Atenea en una pose desafiante, con un uso audaz del oro y patrones decorativos. Si bien esta pieza todavía presenta la influencia clásica presente en sus primeras piezas, su audaz uso del oro y la presencia de patrones insinúan los próximos trabajos de Klimt. Nuda Veritas, de 1899. En esta obra se representa, como su nombre lo indica, la verdad desnuda, desafiando las convenciones sociales y artísticas de la época. Friso de Beethoven, de 1902, creado para la 14ª exposición de la Secesión Vienesa. Este friso monumental es una interpretación visual de la 9ª Sinfonía de Beethoven. El uso de oro y los motivos decorativos son característicos de su estilo dorado. Paisajes del lago Attersee. Uno de los lugares preferidos de Gustav Klimt fue sin duda el lago Attersee, en el Salzkammergut. El célebre pintor vienés pasó allí los meses de verano de 1900 a 1916 en compañía de Emilie Floge, su musa, su amiga y quizá algo más, y de su familia, con la que estaba emparentado, ya que su hermano Ernst se había casado con una hermana de Emilie. Pintó allí numerosos paisajes. Estas obras destacan por su uso de patrones y colores vibrantes. Resulta además innecesario aclarar que la técnica empleada en su realización es inconfundible y muestran una faceta menos conocida pero igualmente importante de su arte. Hacia 1911, Klimt dejó de decorar sus lienzos con pan de oro. En cambio, comenzó a incorporar intrincados planos de color caleidoscópico en sus composiciones, culminando en diseños que recuerdan a los tapices tejidos o la decoración con incrustaciones. Klimt trabajó en este estilo hasta su muerte en 1918. Y si bien estas obras siguen siendo una parte célebre de su producción, como por ejemplo Muerte y Vida, que recibió el primer premio en la Exposición Internacional de Arte de 1911 en Roma, son las piezas brillantes de su período dorado las más reconocidas y las que parecen destacarse del resto. Gustav Klimt desarrolló una técnica de pintura única que combinaba elementos tradicionales con innovaciones modernas.
Era conocido por sus intrincados patrones y ornamentaciones. Combinaba figuras realistas con elementos decorativos abstractos, creando una sensación de profundidad y complejidad. Esta mezcla de lo figurativo y lo ornamental es una característica distintiva de su estilo. Utilizaba la técnica del fresco seco, aplicando pigmento seco sobre yeso seco. Esta técnica le permitía lograr texturas únicas y efectos visuales que diferenciaban sus obras de las de sus contemporáneos. La línea era fundamental en el arte de Klimt. Sus dibujos y bocetos muestran una precisión y fluidez que luego se traducían en sus pinturas. A través de la línea, Klimt buscaba capturar la esencia de sus sujetos, especialmente en sus retratos. Sus obras a menudo incluían simbolismo y elementos eróticos, explorando temas de amor, muerte y regeneración. Las figuras femeninas eran un tema recurrente, representadas con una sensualidad y complejidad que desafiaban las convenciones de la época. Gustav Klimt tuvo una influencia significativa en el desarrollo del arte moderno. Como cofundador de la Secesión vienesa, Klimt promovió la libertad artística y la ruptura con las tradiciones académicas. Este movimiento abrió el camino para la experimentación y la innovación en el arte europeo. Su uso de patrones, ornamentación y oro influyó en movimientos posteriores como el Art Nouveau y el modernismo. Artistas como Egon Schiele y Oskar Kokoschka fueron directamente influenciados por su estilo. La disposición de Klimt para experimentar con técnicas y materiales nuevos inspiró a otros artistas a explorar y expandir los límites del arte. Su legado se ve en la continua búsqueda de innovación en el arte contemporáneo. Gustav Klimt no solo dejó una marca indeleble en la historia del arte, sino que también allanó el camino para futuras generaciones de artistas. Su combinación de técnica, simbolismo y audacia sigue siendo una fuente de inspiración en el mundo del arte. El simbolismo, un movimiento que buscaba expresar los aspectos más místicos, emocionales y espirituales de la experiencia humana, influyó fuertemente en Klimt. Su trabajo a menudo presenta imágenes simbólicas que profundizan en temas de amor, sexualidad, muerte y renacimiento. Estos símbolos no siempre son explícitos, sino que están parcialmente sugeridos en el tejido de su arte, creando capas de significado que invitan a los espectadores a interpretar su trabajo a su manera. El arte de Klimt es famoso por su sensualidad y su franca representación de la sexualidad, que era bastante radical para su época. Sus pinturas a menudo presentan figuras femeninas erotizadas, que representan tanto la belleza como la complejidad de la sexualidad femenina. Estas representaciones fueron controvertidas, pero subrayaron su compromiso de retratar experiencias humanas genuinas, rompiendo con las formas idealizadas y estériles del arte académico tradicional. Otra característica distintiva del arte de Klimt es su intrincado uso de patrones y ornamentación. Frecuentemente combinaba figuras realistas con elementos abstractos y decorativos, creando una sensación de profundidad e intriga. Esta yuxtaposición de lo figurativo y lo ornamental fue un sello distintivo de su estilo único, difuminando la línea entre el retrato tradicional y el arte abstracto moderno. El uso del color por parte de Klimt fue a la vez audaz y matizado. Si bien a menudo empleaba una paleta rica y vibrante, también sabía cómo usar tonos más sutiles para crear estado de ánimo y atmósfera. Su uso del color no fue solo estético, sino también simbólico, con diferentes tonos que representaban varios temas y emociones en su trabajo. Últimos años y legado. Klimt murió en 1918 debido a un derrame cerebral. Su obra ha alcanzado valores astronómicos en el mercado del arte, con piezas como el retrato de Adele Bloch-Bauer vendiéndose por $135 millones en 2006. Emily Flöge continuó su carrera en la moda hasta su muerte en 1952, manteniendo viva la memoria de Klimt.